¿Qué tal, familia? Nuevamente venimos a la casa del Señor a estar pendientes, porque tú y yo somos la casa del Señor, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos el templo de Dios. Así que yo te invito a que estés atento, que estés ansioso por conocer lo que Dios tiene por ti, por mí y para los demás. Y sabes una cosa, Dios tiene grandes cosas en este día para ti y para mí. Hoy vamos a continuar con la serie de el Evangelio de Lucas, y es importante que estemos atentos, porque el Evangelio de Lucas, sobre todo en los primeros capítulos, nos da la oportunidad de ver hechos verídicos con los cuales él respalda que efectivamente este es un evangelio verdadero, que es de Jesucristo, que es la palabra de Dios, y para eso da él también varios hechos que son verídicos. Así que yo te invito, familia, a que estés atento. ¿Sí? ¿Qué te parece si continuamos con el capítulo número 2 de Lucas? Padre, venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y siempre buscas estarnos edificando, siempre buscas darnos la palabra tuya, Señor, que es una palabra importante, importantísima para nuestra vida, y nosotros estamos contentos, estamos listos, bendito Dios, para escucharte y para recibirte. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Bien, familia, hoy el tema es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar atentos, ¿sí? Para que nos quede claro. Verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lucas, como les decía, está dando aquí una serie de datos, y es importante porque nosotros de esta manera podemos estar completamente ciertos de que la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es verdaderamente real. Y en este caso estamos viendo cómo nos dice, sí, que en aquel tiempo había un hombre, sí, que era el emperador de Roma, de nombre César Augusto. Y esto es importante para nosotros, porque a través de la historia, de los datos históricos que encontramos en donde quiera que estemos buscando, sea en libros o en el mismo Wikipedia, vas a encontrar que verdaderamente César Augusto fue el emperador en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo nace. Ahora, ¿quién fue César Augusto? César Augusto, ¿sí? Primeramente se le conocía como Octavio, porque ese era su verdadero nombre, su nombre con el que él nace y es con el que es nombrado, registrado. Y sabes una cosa, él tenía un tío que era muy importante en Roma, era nada menos que el dictador, ¿sí?, de este imperio, y este dictador era Julio César. Julio César, allá por el año 45 antes de nuestro Señor Jesucristo, decide adoptar a este Octavio, quien había nacido en el 63 antes de Cristo. Lo adopta como hijo, ¿sí? Julio César era tío abuelo de Octavio, y Julio César muere en el 25 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes una cosa, que ahí empieza entonces un agarrón entre tres hombres muy importantes en ese imperio. Uno de ellos era Octavio, otro era Marco Antonio y otro Lépido. Y sabes una cosa, después de que empezaron a tener una serie de guerras entre ellos, entre este triberato con el que estaban gobernando cada quien un área, pero ellos tenían esa ambición. La gente se llena de ambición y de poder, y desea siempre hacer valer su propia autoridad, su propio vanagloria, de tal manera que ellos buscan siempre su beneficio. Y sabes una cosa, esto es lo que sucedió entre ellos. Hubo una serie de guerras entre ellos, de tal manera
que el primero en que salió por cuerdas fue Lépido. Lépido terminó siendo exiliado porque ya no tuvo ni el poder militar ni el poder político, así que lo destierran y queda entonces la lucha por el gobierno, por el imperio de Roma entre dos, entre Octavio y entre Marco Antonio. Y Marco Antonio, a pesar de que tenía la ayuda, ¿sí?, el poderío militar de los egipcios a través de esta Cleopatra, la verdad es que después de guerras y guerras y guerras tras años, terminó siendo vencedor Octavio. Y Octavio, quien era un hábil político, aparte de un estratega militar muy bueno, además de ello, sabía administrar bien el gobierno. Y sabes una cosa, esto lo llevó a que él, después de quedar solo en el poder, Roma siguiera creciendo y empezara a tener una gran bonanza económica, de tal manera que César Augusto, quien antes era Octavio, empieza él a querer ¿qué? Obtener un mayor reconocimiento. Y él no se conforma con eso, sino que se los cobra caro. Recordemos que el Imperio Romano se regía por un gobierno político donde había legisladores muy importantes, y esa era una república, todavía no era un imperio, pero a partir de que Octavio toma el poder solo, entonces él, de manera hábil, porque también era un hábil político, convenció al gobierno, ¿sí?, a los funcionarios de Roma, para que ahora se le nombrase, además de César, Augusto. Augusto quiere decir venerable, o sea, tenía un título sobre él como gobernador, ¿sí?, y además tenía este título como admirable. Entonces él se sentía como un gobernador que es Dios. Y sabes una cosa, esto les costó caro a los romanos, pero a veces la gente solamente piensa en las cosas, en su estabilidad económica, y solamente piensa en su estabilidad política, y eso es bueno, pero no es lo más importante, no es suficiente. A pesar de todo lo que él había hecho, le faltaba algo, ¿sí? Por ejemplo, para los judíos, César Augusto no era suficiente. Para los griegos no era suficiente. En realidad, para todo el mundo, César Augusto no era suficiente. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo un encuentro en una ocasión allá en Juan 19, 10, 11, donde Pilato le dijo: ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y que también tengo autoridad para liberarte. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le respondió: no podrías tener ningún poder contra mí a menos que ¿qué? Hubiera dado ¿quién? Dios. A menos que le hubiese sido dado de arriba. Él recibió, ¿sí?, este poder, esta autoridad para que esto sucediera con nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes una cosa, en realidad Jesús mismo es quien le dio ese poder para que pudiera decidir, para que decidiera de esa manera. Y sabes una cosa, esto pasaba también con César Augusto. Ellos no tenían suficiente poder. Aquí, que el único que tiene suficiente poder es Dios. Y en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, quien fue precisamente para eso, para ser verdaderamente suficiente en nuestra vida. Nuestra vida no es suficiente ni está completa, ¿sí?, por más auge económico y por más paz que haya políticamente dentro de una nación. Él es quien verdaderamente trae paz al corazón de las personas, y a eso vino él. César Augusto era un libertador de su pueblo, porque en su tiempo estuvo también gobernado, oprimido por los griegos, pero también este hombre
a pesar de poderlos liberar de problemas económicos, ¿sabes una cosa? No podía dar la paz que da Dios. Esa paz solamente se encuentra en Jesucristo y nadie la puede dar como Él. Ahora, también nos da otro dato el doctor Lucas, ¿verdad? Y vemos que nos habla de que en ese tiempo también estaba gobernando, pero en Siria, ¿quién? Cirenio. Cirenio era el gobernador de Siria. Y nos acordamos que en Siria, ¿quién estuvo mucho tiempo? El apóstol Pablo, ¿verdad? Tú recuerdas que cuando iba camino a Damasco tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesús, y después cuando iba, se fue a Antioquía porque lo llamaron, ¿verdad?, los líderes de la iglesia. Y después allí los líderes de la iglesia oran y Dios lo envía, ¿verdad?, como apóstol. Y es importante ver que a pesar de que él es enviado como apóstol, él estaba sujeto a sus líderes de esa iglesia. Él tenía su propio pastor ahí. Y sabes una cosa, él llevó su viaje misionero, el primero junto con Bernabé, y regresó otra vez con sus autoridades. Y luego es enviado al segundo viaje misionero. Él no se mandaba solo. Él tenía su propio pastor y él se sometía a esas autoridades de ahí de Antioquía. Pero también él llegó a ¿qué? A formar pastores y dejarlos en otras iglesias donde Dios lo había usado para levantarlas, ¿verdad? Ok, entonces vemos que el énfasis aquí del doctor Lucas es dar datos históricos verídicos que tú encuentras en los libros de historia. ¿Para qué? Para mostrar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente, completamente, totalmente real. Amén. Así que, ¿qué te parece si continuamos con el versículo número 4? Dice la palabra de Dios en el verso 4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que José y María, ¿sí?, siendo descendientes del rey David, ¿sí?, recordemos que el rey David también nació en Belén, y Dios le había hecho la promesa de que de su simiente, ¿verdad?, iba a venir ¿quién? El rey que iba a ser eterno, iba a gobernar por siempre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y para ello tenía que venir del linaje también de David. ¿Y qué es lo que sucede? Que tanto José como María eran descendientes directos de el rey David, y ellos fueron a Belén porque allí es donde ellos tenían que llegar a empadronarse. Recordemos que dio un edicto César Augusto, y ese edicto era para que hubiera un censo, ¿verdad? Y ese edicto tenían que conocerlo todos en todo el imperio romano, en todas esas naciones, de tal manera que también Israel, en este caso Galilea, porque allá es donde se encontraba José y donde se encontraba esta María, en Nazaret, una ciudad de Galilea. Recordemos que Israel se dividía en 3 grandes regiones, ¿verdad? Arriba Galilea, en medio Samaria y abajo Judea. Bueno, pues ellos tenían que hacer un recorrido, ¿sí?, para ir a empadronarse desde Galilea, o sea, desde el norte, ¿sí?, en Nazaret, hasta el sur allá, en Belén, en Judea. Y sabes una cosa, son alrededor de 125 kilómetros. No era sencillo. Así que y más para una mujer que se encontraba encinta, como es el caso de María. Por lo tanto, ellos tuvieron que ir a paso lento, ¿verdad? Cuidando el embarazo de esta María. Pero resulta que cuando llegan, ¿verdad?, allá a Belén, no hay lugar. No hay lugar. Ellos tienen que ir ¿a dónde? A donde hubiera la oportunidad de que pudiera nacer el Señor Jesús. Pero mientras tanto, María y José tenían que hacer ese gran recorrido, y ellos tenían que estar listos para cuando llegara el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos dicen que en realidad no saben por qué fue María, porque a quien se acostumbraba a que fuera a registrarse en el censo según la ley era solamente el varón. En este caso le correspondía a José. Otros dicen
que no, que tenían que ir, tenía que haber el censo, porque no solo iba a ser un censo para recaudar impuestos, sino que también iba a ser un censo poblacional. Entonces, lo más importante es que Dios tiene el control de la historia. Y aunque no hubiera sido de esta manera, recordemos que José se va con su mujer, con esta María, que estaba encinta. Y déjame decirte una cosa, ella estaba encinta, pero José aún no tenía relaciones sexuales con ella. La palabra de Dios nos enseña ya en Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, y esto es bien importante, no la conoció quiere decir no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Hasta cuándo? Aquí dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, no tuvo relaciones sexuales con José, con su marido, con su esposo, hasta que nació su hijo primogénito. Y cuando dice que hasta que nació su hijo primogénito, o sea, después de esto, también nos está diciendo que es su hijo primogénito, es su primer hijo. O sea, María tuvo más hijos, por eso está diciendo que es su hijo primogénito. Así que nosotros tenemos que estar atentos en esto, porque la iglesia tradicional niega que María después haya tenido más hijos. Pero aquí está la palabra de Dios, y esta es clara. La palabra de Dios nunca miente, ¿verdad? Entonces, José espera, cuida, guarda el no tener relaciones sexuales con su esposa, con esta María, sino que obedece a Dios, ¿verdad? Porque este es un propósito de Dios, de su Hijo, el Señor Jesús, que viene como libertador del mundo, ¿verdad? El Salvador del mundo. Así que gloria a Dios, porque tenemos esa dicha de poder conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, familia, podamos en esa Navidad estar contentos, estar alegres, estar siempre dichosos. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo número 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando dice dio a luz, ¿sí?, no se nos está diciendo que alguien la asistió para que alguien en el parto la ayudara. Y también nos dice que ella fue quien lo envolvió en pañales. Y también nos dice que ella fue quien lo acostó. De tal manera que, al parecer, ella solita tuvo a su bebé sin asistencia. Porque además esto es muy posible. Recordemos que ella estaba en una ciudad que estaba a 128 kilómetros aproximadamente de la ciudad donde ella era. No tenía conocido, no habría quien le ayudara, ¿sí? Y entonces ella se encontraba acá, en este lugar, esperando, ¿verdad?, a que diera luz. Y una vez que sucede esto, pues nosotros podemos ver cómo Dios está con ella, cómo Dios está cuidándola, porque finalmente quien iba a decir es Dios mismo, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, porque nace ella en un mesón porque no había lugar. Muchos piensan que al llegar ella tarde, seguramente llegó y a las 24 horas en el mismo día ella dio a luz. Pero la palabra de Dios no nos enseña esto, como vamos a ver más adelante. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que ella dio a luz y entonces puso a su hijo en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un comedero de animales, ¿sí? Había una parte así donde les echan los alimentos a los animales, y entonces ahí ella acomodó para, ¿qué?, poner a su hijo Jesús en ese pesebre. Y sabes una cosa, nosotros no tenemos que estar sintiéndonos mal por esto, sino que tiene que haber alegría en nuestro corazón, porque un día Dios envió a su hijo al mundo y lo hizo para beneficiarnos. Por eso dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto debe ser un gran motivo de alegría, y nosotros no tenemos que estar teniendo ninguna duda, sino mucha alegría. Amén. Ahora,
es importante ver que todo esto que sucedió en realidad estaba ya dispuesto por Dios. Recordemos que sea que por ley tuviera que ir esta María también hasta Belén, o sea que ella solo fue llevada por su esposo José hasta Belén, quizás para que sacarla de ahí, de ese pueblo donde estaba, porque pues, seguramente ya la estaban criticando, para sacarla de ese estrés, para sacarla de un lugar donde ella era mal vista. Pero sabes una cosa, donde había muchos rumores en contra de ella. Pero te voy a decir una cosa, todo estaba puesto por Dios. Él es quien dispuso todo. Así que todo aquello que pasó, ¿sí? Podemos recordar que además ahorita ya no existe, incluido el César. Pero quien sí existe aún es nuestro Señor Jesucristo. Él está vivo, Él reina por los siglos de los siglos, Él es eterno, Él es el principio, Él es el alfa y la omega, y Él está ahora con nosotros. En aquel tiempo ya se fue, César Augusto se fue, los ángeles también se fueron, llegaron y se fueron, pero ¿sabes una cosa? Jesús no, Jesús llegó para quedarse en el corazón de todos aquellos que le reciban y le reconozcan como su único y suficiente Salvador. Amén. Así que estamos muy contentos y nos da alegría también poder conocer todo ese tipo de detalles que da el doctor Lucas en este evangelio, para que nosotros podamos también tener esa constancia, pero sigamos viendo estas grandes maravillas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es todo un gran acontecimiento jamás visto, es algo majestuoso. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios a partir del verso número 8. Dice: había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando dice que había pastores en esa región, tenemos que entender también una cosa, que había pastores que se dedicaban a cuidar el rebaño que había sido ofrecido para los sacrificios en el templo. Y en esa región donde estaban los pastores estaban cerquitas del templo. Así que ellos también cuidaban estos pastores. Ahora, ¿qué día sucedió esto? Bueno, recuerda lo que te dije, Dios controla la historia. El 25 de diciembre es improbable, pero no es imposible para Dios. ¿Sabes una cosa? Los inviernos allá en Israel, en especial en Belén, ¿sí? En esa ciudad, ¿sí? En ocasiones llega a haber noches que son cálidas, como lo es en el sur de California. Así que para Dios no hay imposibles. Ahora, la Biblia no dice cuándo nació, ¿cierto? Pero tampoco dice exactamente el día que nació, que murió, que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo celebramos, también lo recordamos, porque lo más importante son los hechos. Y el hecho es que Jesús nació, no importa el día. El hecho es que nosotros recordamos, celebramos que un día nació nuestro Señor Jesucristo, y solo fue por amor. Porque como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque aún siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo viene por amor a nosotros. Cristo viene y también es crucificado por amor a nosotros. No importa el día, lo importante es que sucedió, y lo importante es que nosotros conocemos de esto, sabemos de esto, y debemos de estar completamente agradecidos. Amén, familia. Ok, continuamos con el verso 9, dice la palabra de Dios: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se les presentó un ángel. ¿Tú qué harías si se te presenta un ángel? Te vas a sorprender, ¿verdad? Vas a decir: oh, ¿qué pasa aquí, no? Y esto es algo que ellos quedan así como atónitos, ¿verdad? Pero a la vez con interés, porque tú te haces la pregunta: ¿qué pasa aquí, no? ¿O qué está pasando?
Pero este ángel del Señor, ¿sí? Lleva la gloria del Señor, porque les empieza a llegar una luz tan grande, ¿sí? Que es un gran resplandor. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay ahí un gran motivo que es celebrar, ¿sí? Y entonces les dice que no teman. Y es que nosotros no debemos de tener temor ante la presencia de Dios, pero tampoco tener temor ante los hechos de Dios. Son sorprendentes, pero Él tiene esa capacidad y mucho más. Recuerda a el apóstol Juan, allá en Apocalipsis, dice que se le presentó el Señor, ¿verdad? Con un rostro de fuego, con un rostro resplandeciente, con ojos de fuego. ¿Sabes una cosa? Dios es excelente y no nos debemos de sorprender de Él, pero porque Él es amor y no tenemos que tener temor de Él. Lo que tenemos que hacer es tener claro, sí, que Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Y en este caso, este ángel vino a traer las buenas nuevas de Dios. Este ángel, recuerda que ángel significa enviado por Dios, y este ángel fue enviado por Dios con un propósito en especial. ¿Y cuál es ese propósito especial? Que tenía que llevar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de gran gozo? Que eran para todo el pueblo, para toda la nación, ¿verdad? ¿Qué eran esas buenas nuevas? Pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que llega el ángel y entonces empieza a predicar de nuestro Señor. El ángel es el primer predicador de nuestro Señor Jesucristo, el primer evangelista. Ok, entonces nosotros vamos a estar teniendo claro esto. En Apocalipsis 2:1 dice: escribe el ángel de la iglesia. ¿Sabes una cosa? ¿Quiénes son los ángeles hoy en día? Los ángeles son los pastores de las iglesias. Y ¿sabes una cosa? Ellos son apartados por Dios, para Dios, y traen el mensaje. Y el ángel da el mensaje, ¿sí? El pastor da el mensaje, y cada uno de los oyentes, ¿sí? De los creyentes debe de tomarlo, ¿sí? Y no tener temor, porque mucha gente tiene temor de lo que Dios habla a través de su mensajero. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar palabras en las que tenga que ceder ante y dejar muchos de sus deseos de la carne. Y entonces tienen temor. Otros tienen temor de que Dios no los va a perdonar. Pero sabes una cosa, aquí lo importante es que las nuevas son precisamente para eso, para que las conozcamos, para que las tomamos en cuenta, las valoremos, nos arrepintamos y caminemos para adelante. Para eso es el mensaje del Señor, y son buenas nuevas. Toda la palabra que tú recibes a través de tu pastor es para bendición tuya, porque es el mensaje que Dios da para ti. Así que no tengas temor, no tengamos temor. Nosotros tenemos que estar conscientes que ya Jesús ha nacido, y ha nacido sobre todas las cosas en nuestro corazón, y nosotros tenemos que estar valorando esto, porque a través de que Él nace en nuestro corazón, nosotros somos criaturas nuevas. Amén. Entonces, reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene y nace como un pequeñito, como un bebé, ¿sí? Él no dejó su deidad, Él seguía siendo Dios. Y sabes una cosa, lo único que Él dejó son sus prerrogativas, ¿sí? de esta misma divinidad. Por lo tanto, Él sus prerrogativas las deja a un lado, pero Él sigue siendo Dios. Y ahora también es ¿qué? Un ser humano, como tú y como yo. Llega como un niño, un bebé, para que nosotros nos damos cuenta de su debilidad en ese momento. Pero ¿sabes una cosa? Él también nos muestra esa humanidad para que nosotros entendamos que Él puede entendernos y puede comprendernos. Y por eso Él vino y nació y padeció como cualquier otro ser humano. Pero eso solo lo hizo por amor, porque te ama a ti y porque me ama a mí. Así que tengamos nosotros siempre en cuenta en esto, que la creación, sí, debe de estar lista para adorar a Dios, pero para que esté lista la creación para adorar a Dios, tú y yo somos mensajeros. Debemos de llevar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Amén. Fíjate bien qué es lo que sucedió y cómo toman su ministerio estos pastorcillos a los que Dios les ha revelado la palabra.
Fíjate, dice, verso 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz buena voluntad para con los hombres. En la Biblia de las Américas me gusta cómo habla en el verso 14. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres a quien Él se complace. ¿Sabes una cosa? Entonces, no es que haya paz en la tierra, todo hay paz en la tierra, no es cierto. Vivimos en una tierra que no está en paz, al contrario, siempre está en lucha unos con otros. Pero si hay paz en la tierra, porque Dios tiene buena voluntad para aquellos hombres que le han recibido, que tienen temor, que quieren seguirle. Para todos aquellos que crean en Jesús, hay esta paz. Y tú y yo tenemos que estar listos para esto. Entonces, recordemos que les aparece un ángel, ¿verdad? Pero enseguida llega una gran multitud de huestes celestiales. ¿Y sabes qué es una gran multitud de huestes celestiales? Que es miles. Imagínate, qué tremendo. Por eso te decía que esto es un gran acontecimiento jamás visto, porque viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el creador de todo el universo, de todas las Pleiades. Entonces eso, el acontecimiento tan grande que Lucas remarca todas estas cosas para que nosotros nos demos cuenta de lo que estaba sucediendo y no creamos que la Navidad es Santa Claus. La Navidad es Jesucristo. Es Jesús, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador, ¿sí? Entonces, nosotros, wow, si ellos daban esos cantos de alabanza, himnos de alabanza a Dios, ¿por qué tú y yo no? Si ellos celebraban la natividad de Jesús, ¿por qué tú y yo no? Si celebramos también la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿por qué no vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Por supuesto que sí. Es un gran acontecimiento. Dios mandó a sus ángeles a celebrarlo. También nos está enseñando a nosotros que debemos de hacerlo, debemos de celebrar. No quieres mirar allá tú, pero la palabra de Dios nos enseña a que nos gocemos, a que estemos alegres. Había gran gozo en los cielos y también gran gozo en la tierra. Y sabes una cosa, es importante ver cómo estas huestes llegan, ¿verdad? Un momento, ¿sí? Y nos dan el anuncio, ¿sí? De que el Señor Jesús ha nacido. Y entonces tú y yo tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo fue esperado por los siglos, o sea, por muchos siglos, de parte de los judíos. Y lo esperaban, esperando un libertador guerrero, ¿verdad? Como César Augusto. Pero sabes una cosa, César Augusto no era suficiente. César Augusto ya murió, ya fue, ya pasó. Nuestro Señor Jesucristo vive por siempre y Él vendrá a reinar por los siglos de los siglos. Y te digo una cosa, familia, tenemos que estar nosotros siempre bien atentos, que nuestro Señor Jesucristo no vino en balde, no nació solamente en la Navidad y estamos contentos en Navidad, sino que estamos contentos todos los días, porque el Señor Jesucristo vino a nacer en nuestro corazón y vive en nuestro corazón. Ya no está en un pesebre. Ahora, nuestra alegría debe de ser esta también, que Jesús vino a nacer como un niño, pero no se quedó como niño. Él creció, murió en la cruz, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Por lo tanto, nuestra imagen de Jesús debe ser el que está reinando a la diestra de Dios Padre. Amén. Entonces, tengamos mucho en cuenta esto para que nosotros demos toda la gloria que merece nuestro Rey y Señor. Verso 15 dice la palabra de Dios: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los ángeles se fueron al cielo, ¿sí? Jesús se queda y se ha quedado para siempre en aquel que le quiere recibir como Señor y Salvador. Pero además, Jesús ya había nacido.
¿Qué es lo que tenían que hacer entonces los pastorcitos? Cuando Dios les dice, vayan a través de su pastor, o sea, en este caso de los mensajeros de los ángeles, cuando le dice, vayan, ellos ¿qué tenían que hacer? Ir. ¿Y qué tenían que hacer? Llevar las buenas nuevas a los demás. Hoy cuando tu pastor te dice, vayan, ¿sí?, lleven el evangelio a los demás, también tienes que hacer esto. Ya recibimos ese mensaje, ahora tenemos que irlo. Ahora, ¿nos consta esto? Ok, aquí está en la palabra de Dios. Nos debe de constar y debemos de estar nosotros bien seguros de que así es, que es real y que es verdadero. Asimismo, entonces cada uno, ¿sí?, de nosotros debemos entender, ¿sí, familia?, que hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a llevar el evangelio a otros. Ellos obedecieron la palabra de Dios a través del mensaje de los ángeles. Ahora tú también debes de obedecer la palabra de Dios a través del mensaje de su ángel, porque esto es la palabra de Dios. Así que los pastores en aquel tiempo cuidaron de los corderos del templo, que fueron los primeros, ¿sí?, en ver. Recordemos que los pastorcillos o pastores fueron los primeros en tener el conocimiento en que fuera revelado nuestro Señor Jesús, pero no fueron los únicos. Más adelante nosotros podemos ver cómo también llegan los sabios, ¿verdad?, a ver al Señor Jesús. Pero hubo algo muy importante en todos ellos, tanto en los pastorcillos humildes como en los sabios. Fueron en busca del Señor. Sabían que ya estaba acá y ahora ¿qué? Fueron. No perdieron tiempo. Y así tenemos que ser nosotros. Ante el anuncio de nuestro Señor Jesucristo de que ya ha nacido, nosotros debemos de estar siempre pendientes de eso. Ya nació Él, ya dio un ha dado muestras de su ministerio, de todo lo que vino a hacer aquí. Así que a cada uno de nosotros nos corresponde que seguir adelante. Necesitamos nosotros también llevar toda la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y reconocer que Jesús ahora, en aquel tiempo esos corderos eran usados para el sacrificio, para perdón de pecados, pero ahora nuestro Señor Jesucristo es quien al morir en la cruz llevó el pecado de todos los que creemos en Él. Él es el Cordero perfecto. Amén. Seguimos, versos 17 en adelante, dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lo primero que vemos aquí es que el anuncio angelical y la señal de un niño en un pesebre inspiraron ¿a quién? A los pastores, para que estos, sin decir agua va, fueron rápidamente a dar las buenas nuevas. 2, también vemos aquí que todos los que oyeron, ¿sí?, se maravillaban, ¿verdad?, de lo que los pastores iban diciendo. Y ese debe ser nuestro objetivo. Nosotros somos representantes de esos pastores humildes que necesitamos llevar el evangelio de las buenas nuevas, de que Jesucristo ha nacido, de que es real y que está listo para perdonarte de los pecados. Amén. De esta manera nosotros podemos darnos cuenta que Dios no hace excepción de personas. Lleva el evangelio a los humildes, ¿sí?, tanto económica como espiritual, como culturalmente. Pero sabes una cosa, también el evangelio es para aquellos que tienen un gran conocimiento, que tienen excelente economía, pero que también tienen un corazón humilde. El corazón humilde es necesario, indispensable para todo aquel que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. A eso vino Jesucristo, a un corazón humilde. Tú y yo tenemos ese gran privilegio, así que gocémonos. Él ha venido a nuestro corazón, Él vive en nosotros. Celebremos que Jesús nació un día, y de eso
estemos bien ciertos. Por eso el doctor Lucas da tantos detalles. Mira cuánto detalle da impreso el doctor Lucas. Y es para que tú y yo estemos bien confiados en esto, así como tenía que hacerlo Teófilo. Así que nosotros, familia, hemos visto entonces cómo los pastores son obedientes. Los sabios también fueron obedientes por Dios. Tú y yo también necesitamos ser obedientes. Nosotros tenemos la oportunidad de poder ser obedientes y esto es un privilegio. No estemos poniendo peros a lo que Dios te da a través de su ángel, es decir, de su mensajero, es decir, de tu pastor. Así que ponte las pilas, sé humilde, escucha la voz de Dios y sus mandatos y entonces pon en práctica todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, que Dios les bendiga. Yo quiero decirles que estés bien seguro siempre de lo que Dios ha escrito para ti, lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para ti y para mí, y que es esa salvación a través de Jesucristo, aquel que llegó para quedarse, habita en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu, y esto tenemos que valorarlo de manera tan grande que nuestro regocijo no debe terminar. Es verdad, lo celebramos en especial por tradición en el día 25, pero no celebramos por tradición el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús lo celebramos porque es verídico, real, verdadero y lleno de amor. Amén. Así que Dios te bendiga. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, estamos aquí, Señor, alegres, contentos, porque un día enviaste a tu Hijo Jesús. Él vino a nacer y nos demostró su grande amor para con cada uno de nosotros, tanto en su niñez, Señor, como en toda su vida, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido. Sabemos que es por tu gracia que nosotros somos bendecidos con este gran regalo. Bendito seas hoy y siempre por todos los siglos, y muchas gracias por este Salvador que nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. A ti sea la honra y la gloria y el poder por siempre. Amén. Bien, no se les olvide, familia, te invitamos a que estés pendiente del siguiente video para que estés dándote cuenta de cómo el Señor va progresando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hasta luego.